amor a primera vista cuando vi esta planta y más adelante se darán cuenta del por qué. Les cuento que en el día de hoy estoy sumamente feliz. Les traigo una planta a la cual yo tenía 2 meses buscando esta plantita en diferentes viveros, pero ¿sabes qué? En un vivero en Jarabacoa di con ella. ¿Cuál es esta planta? ¡Tarán! Hola mis amores, bienvenidos una vez más aquí a tu espacio. Qué bueno que estás por aquí, qué alegría es para mí poder recibirte nuevamente. Si eres nuevo, pasas de casualidad, te comento que mi nombre es Angelina. Es un placer recibirte en mi hogar. Les comento que en el día de hoy estoy sumamente feliz, de verdad que sí, porque no se imaginan la plantita nueva que les traigo. Es la Hemigraphis alternata. Esta belleza que tengo por aquí, esta belleza es la Hemigraphis alternata. De verdad que desde el primer día que vi esta planta, en mi recorrido en una estadía en Cabarete, de verdad que quedé enamorada de esta planta y no es para menos. Mira, como puedes ver, esta plantita en la parte inferior de sus hojas es completamente morada, pero es un purple divino, de verdad que sí. Incluso te comento que en muchísimos países, incluyendo Estados Unidos, a esta plantita le dicen purple waffle, y es por el parecido a los waffles. Mira, purple waffle, y es por el parecido que tiene a los waffles. Es una locura, de verdad que estas hojas corrugadas me han encantado, me fascinan, son súper bonitas, me encanta, de verdad que sí. Te cuento que el nombre científico de esta belleza es Hemigraphis alternata exótica. Pertenece a la familia Acanthaceae. Pues te cuento que la Hemigraphis es una planta herbácea y perenne. La misma es conocida comúnmente también como hiedra morada, o también, como te había comentado anteriormente, es llamada purple waffle. Bueno, pues ahora vamos a hablar del tipo de sustrato que le gusta a la Hemigraphis alternata. El sustrato más recomendable para la Hemigraphis alternata es un sustrato poroso, ¿ok? Y lo más adecuado es que se mantenga ese sustrato bien húmedo, porque si lo dejas secar por completo, los tallos, sus tallos, que son súper finos, pues se van a derretir así, se ponen tristes. Esa es la palabra, se ponen súper tristes. Y te lo comento porque es que ya en el poquito tiempo que tengo con ella, pues ya lo descubrí. Déjame decirte que a los 2 días de yo haberla traído del vivero de Jarabacoa, que fue donde la compré, estaba en un espacio que estaba bien soleado en la mañana. Es que me dio un susto tremendo porque tenía sus ramificaciones así, estaba casi muerta y yo dije, no puede ser. De verdad que me pegué tremendo susto. Bueno, pues la agarré, la llevé al lavadero en la llave y le eché bastante agua y la dejé en un lugar con sombra, ¿verdad? Pues déjame decirte que como a las 2 horas, cuando yo la volví a ver, ya ella estaba de nuevo así con vida y yo me puse tan feliz porque no podía creer que yo la había perdido, pero gracias a Dios la recuperé. Así que por experiencia propia te puedo decir que necesita tener su sustrato humedecido, poroso y humedecido, para estar bien saludable. También te comento que esta belleza echa una pequeña floración, pero es bastante diminuta, que ahora mejor la voy a acercar súper bien para que tú puedas ver su floración. Bastante diminuta su floración. Vemos sobre su reproducción. Pues te comento que eso es algo buenísimo que ella tiene. Su reproducción es súper fácil. Te cuento que con apenas agarrar algunos de sus esquejes, mira, con apenas cortar algunos de sus esquejes, los tallitos, ¿verdad? Un par de sus tallitos, los cortamos en el sustrato indicado, en un macetero, lo ponemos y definitivamente se va a reproducir, porque ella tiende a, en sus nudos, en los pequeños
nuditos que tiene en sus tallitos, ella tiende a enraizar fácilmente. Ya déjame ver si puedes verlo por aquí. Creo que ahí no se aprecia, voy a tener que mostrártelo. Mira, ella tiene unos nuditos, unos pequeños nuditos. Esos nuditos tienden a enraizar fácilmente para poder reproducir la plantita, y es súper aconsejable estarla podando y reproduciéndola, porque así sus ramificaciones se mantienen más fortalecidas. Claro, esta aún está pues pequeñita, porque dense cuenta que apenas tengo meses, cerca de 2 meses que tengo con ella, que la compré. En el caso de la Emigraphis, su reproducción es bastante parecida, se puede decir que igual a la de la Tradescantia, porque la Tradescantia también se reproduce de esa forma. Solamente basta con cortar esquejes y plantarlos, y ella va a enraizar rápidamente y vas a poder propagar nuevas plantitas. Así que te puedo decir que, bueno, es perenne, al ser es herbácea perenne, y también las Tradescantias son herbáceas perennes, pero esta es otra familia de plantas, ¿ok? Recuérdate, ya te comenté anteriormente que la Emigraphis pertenece a la familia Acanthaceae, ¿ok? Pero lo que te estoy comentando es que su reproducción es la misma a la reproducción de las Tradescantias. O sea que si ya conoces las Tradescantias, y si no las conoces, te invito a ver uno de mis videos donde te hablo de las Tradescantias, de una gran variedad de Tradescantia. Así que te invito a pasar por ese video, te lo voy a poner también en las tarjetas para que lo puedas visualizar, ¿ok? Y también te traigo un pequeño secretito. Te cuento que también adquirí una nueva Tradescantia, aparte de las anteriores que tengo aquí en casa, que ya te había mostrado. Entonces, eso es para la próxima. Coméntame ahí, déjame saber si estás interesado en ver cuál es la nueva Tradescantia que adquirí en el mismo vivero donde adquirí esta Emigraphis alternata. Respecto al clima y la luminosidad, prefiero tenerla en semisombra, definitivamente. En semisombra voy a estar yo más tranquila de que sus hojas no se le van a chicharrar, ¿ok? Sus hojas se le ponen de una forma, porque mira, al ser tan corrugada, ¿qué sucede? Sus hojas en sol pleno, como que se cierran, tienden a cerrarse más, se cierran, y es como que te están diciendo estoy sedienta. Entonces es obvio, porque le falta también humedad, pero al mismo tiempo te está pidiendo un poquito más de sombra. Esa es mi observación con respecto a el clima más apropiado y la luminosidad que a ella le gusta recibir. Pero lo que te cuento que me dejó sorprendida es que donde yo conocí la Emigraphis fue en Cabarete, que es un lugar bastante soleado, fue frente a la playa. Yo estaba justo frente a la playa, en el restaurante que está frente a la playa, donde yo estaba en esa ocasión, en el recorrido que te hice, fue donde yo conocí la Emigraphis alternata. Yo lo que pienso es, ellos tienen como un toldo, donde está ella en un macetero bien grande. Te lo voy a estar pasando por aquí, porque de verdad que está bellísima esa Emigraphis. Entonces yo vi que ahí da bastante sol. Ahora, pienso que ellos la deben mantener súper humedecida para que ella se mantenga así de hermosa como tienen esa. Me quedé sorprendida con que ella estuviera tan linda en ese lugar que es tan caluroso. Que lo que le ayuda en esa parte es que tienen un toldo. Y sé que la deben mantener bastante humedecida para que se mantenga así. Es lo que puedo pensar. En mi caso aquí, lo que hago es que la mantengo aquí en mi marquesina. Mi marquesina es un poco caliente, pero no le da sol, y al no darle sol, y yo la estoy manteniendo lo más humedecida posible, claro, no encharcada, humedecida, ¿ok? Ojo, mantenerla humedecida, y al no darle un sol directo, pero sí recibe bastante claridad, recibe mucha claridad, y eso le ayuda a que ella se mantenga sana. De todas formas, como en una semana más o menos, quiero cortar por lo menos un pequeño esqueje. Mejor cuando tú compras una plantita, en el momento que tú puedes aprovechar y reproducirla. Es una recomendación mía. Cuando se pueda, cuando tú veas que la plantita está sana y esté apta para tomarle 1 o 2 esquejes, yo te recomiendo hacerlo. No, esa es una
recomendación mía personal, pero yo sé que cada quien pues tiene su forma, su estilo, ¿ok? Bueno, mis amores, pues espero que te haya gustado muchísimo esta plantita que te he traído en el día de hoy, tanto como a mí, porque definitivamente me encanta por lo fácil que es de cuidar y también me encanta por el hermoso color que ella posee. Me gustaría que me comentes si aquí es donde has conocido esta planta por primera vez. Coméntame también si ya la conocías anteriormente. Me gustaría que me lo escribieras en los comentarios. Te invito a suscribirte, además comparte con todas sus amistades, familiares, novios, novias, amigos. Suscríbanse si aún no lo han hecho, por favor, y recuerden comentar y darme por supuesto su dedito arriba si les ha gustado. Nos vemos en una próxima entrega, mis amores. Besos. Bye.